Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Mis compañeros de aventuras. El día de hoy traigo para ustedes un tema increíble. Vamos a hablar sobre la diversidad y la interculturalidad desde los derechos. ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? Nunca nos habías hablado de eso. Yo creo saber qué es la diversidad. ¿Los derechos son los que tienen las niñas y los niños? Bueno, parece que este tema les ha gustado mucho. Vamos a dar inicio y me llama mucho la atención, me alegra mucho que menciones los derechos en los niños y las niñas. Claro que sí, los derechos son los que pertenecen no solamente a los niños y las niñas, sino también a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, absolutamente todo el mundo, sin ninguna distinción de raza, condición, ni sexo, ni religión. Es decir, no importan las diferencias, todos tenemos derechos. A mí me gustaría saber qué es la diversidad. Ok. Vamos a dar inicio dando el concepto de esta palabra tan grande en la primera infancia. Principalmente se menciona que la diversidad es la variedad de diferencias entre los niños y las niñas y que en la primera infancia está presente en la manera en la que se desarrollan, se comunican y piensan. El reto más grande en la primera infancia son las diversas infancias marcadas en el aula, partiendo de la manera en la que se comunican, no solamente su sentir, sino también sus intereses y necesidades. De la misma manera se menciona que la diversidad está caracterizada por etnias, género, religión, sexo, costumbres y lengua. ¿Y entonces qué sería interculturalidad? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, la interculturalidad se entiende como la convivencia entre culturas. Es decir, nosotros vivimos en Colombia, nosotros nacimos en Colombia, pero vienen personas, vienen niños, vienen niñas de otros países y es la manera en la que nosotros logramos convivir con los demás. Es decir, que cuando una sociedad se reconoce como intercultural, refleja que existe una relación positiva entre las distintas culturas. De la misma manera, es importante generar una interacción respetuosa y que a partir de ello se genere un aporte significativo. Y a partir de esto no hay que dejar de lado la Ley 1526 del 2012 en Colombia, que hace referencia a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, reconociendo la igualdad de dignidad que todas las culturas tienen y de la misma manera generando respeto por las mismas. Bueno, pero yo estando en este lugar me he dado cuenta que soy muy diferente. Ninguno se parece a mí. Entonces, ¿cómo desde los derechos se aporta la diversidad y la interculturalidad? Pero claro que eres diferente, todos somos diferentes, no nos parecemos. Tal vez en algunas ocasiones nos parecemos en lo que pensamos, pero es muy poca la probabilidad que nos parezcamos en absolutamente todo, y eso es lo que realmente nos hace diferentes. En cuanto a tu pregunta, desde los derechos, claro que se enmarca la diversidad y la interculturalidad, porque se da un reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos, por lo que se destacan principios que orientan los derechos de igualdad, prevalencia y corresponsabilidad. Esto partiendo de la normativa de Cero a Siempre, de la Constitución Política de Colombia, de la Ley 1098 del 2006 y el Decreto 1421 de 2017, este último siendo un decreto que va encaminado hacia la inclusión. Todas estas normativas, todas estas leyes, esos decretos marcan la construcción desde las políticas públicas educativas, una a una. Aportan a la educación inclusiva y fomentan el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, donde todos somos conscientes de la diversidad, de la raza, de la cultura y de todas estas características diferenciales que nos acompañan dentro del aula. Ok. Es decir, que en la educación la diversidad cultural presenta la toma de conciencia del valor de la igualdad frente a diferencias e identidades culturales, favoreciendo la reflexión sobre los espacios de acercamiento, conocimiento y reconocimiento recíproco entre los distintos grupos étnicos, culturales que se presentan en el país. Sí, y es que tú lo acabaste de decir, la educación es una diversidad cultural.
Y es ahí donde entra el rol del docente. Es ahí donde entramos nosotros, quienes estamos en el aula y quienes reconocemos las características, las necesidades, las costumbres, los intereses y todo lo que abarca realmente una característica de los niños y las niñas. Y es allí donde entra la magia e iniciamos con las estrategias que se necesitan y se requieren para que todos los niños y las niñas reconozcan, identifiquen y sepan cuáles son las culturas que se encuentran dentro del aula. Para esto es necesario que de una u otra manera se genere una comunicación asertiva, una interacción asertiva y armónica entre los niños y las niñas y las familias, que todos seamos partícipes de aquellas experiencias que nos permitan reconocerlos a todos y que a partir de ello se genere un desarrollo efectivo, una calidad educativa y que de una u otra manera, aunque somos un poco diferentes, no lo seamos para generar exclusión, sino que realmente nos integremos a todas las culturas que existen y se pueda generar un cambio en la educación. Bueno, llegamos al final de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este episodio. Déjenos saber en los comentarios cuáles son los temas que les gustaría tocar acerca de la diversidad y la interculturalidad. Ya hablamos de los derechos, ahora, ¿qué les gustaría saber? Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.